En el apogeo de su ingenio estratégico, la Unión Europea, cual titán de la planificación, se encuentra nuevamente sorprendida por los caprichos de la naturaleza y las complejidades geopolíticas. La velocidad del viento, ese elemento tan predecible como una moneda al aire, ha decidido tomarse un descanso, dejando a las turbinas eólicas en un letargo contemplativo. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el flujo de gas ruso, una cuestión que evidentemente nadie podría haber anticipado, añade una capa adicional de emoción a la ecuación energética del continente. Los precios del gas, siempre tan estables y controlados, han optado por una ligera subida, quizá para mantener a todos alerta. En este escenario, la Unión Europea demuestra una vez más su habilidad para navegar con destreza las aguas turbulentas de la dependencia energética y la planificación a largo plazo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En el corazón de Europa, donde las decisiones energéticas moldean el destino de naciones enteras, una calma inusual se apodera de los cielos. Los vientos aliados inquebrantables de las turbinas eólicas habían menguado su ímpetu, dejando a las majestuosas estructuras en un letargo inquietante. La generación eólica, pilar fundamental en la matriz energética europea, se desploma. Y con ella, la confianza en una producción sostenible. En paralelo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre el suministro de gas ruso. El acuerdo de tránsito a través de Ucrania, vital arteria que desde tiempos de la Unión Soviética había garantizado el flujo constante de energía hacia el oeste, está próximo a expirar. Las negociaciones envueltas en un velo de complejidad diplomática mantienen en vilo a los mercados y a las economías que dependen de este recurso. Los precios del gas, sensibles a cada susurro de la geopolítica y a cada cambio en las condiciones climáticas, comenzaron a escalar en el TTF neerlandés, referencia indiscutible para el continente. El contrato para el primer mes ascendió a 44,65 euros por megavatio hora, reflejando una tensión latente en el mercado. Esta dependencia al gas ruso no estuvo exenta de desafíos. Las fluctuaciones en las relaciones diplomáticas y los conflictos regionales añadieron capas de complejidad a una relación ya de por sí intrincada. La invasión de Ucrania en el 2022 y las secuelas, sanciones, reconfiguración del panorama energético, obligando a Europa a replantear sus estrategias y a buscar alternativas que mitigaran su vulnerabilidad. En este contexto, la diversificación de fuentes se convirtió en una prioridad. El gas natural licuado GNL, proveniente de regiones como Estados Unidos, Asia y el norte de África, emergió como una opción viable. No obstante, la infraestructura necesaria para su importación y distribución requería inversiones significativas y tiempo, recursos que escaseaban ante la premura de la situación. Las energías renovables, promovidas como la solución sostenible y a largo plazo, enfrentaban sus propios obstáculos. La baja velocidad del viento evidencia la intermitencia inherente a estas fuentes, subrayando la necesidad de sistemas de almacenamiento eficientes y de una red eléctrica capaz de adaptarse a las variaciones en la generación. Mientras tanto, las economías europeas, especialmente las más industrializadas como Alemania, sentían la presión en sus sectores productivos. La industria química, altamente dependiente del gas como materia prima y fuente de energía, enfrentaba incrementos en los costos que amenazaban su competitividad en el mercado global. La situación también tiene implicaciones sociales. Los hogares europeos, acostumbrados a un suministro energético estable, comienzan a experimentar aumentos en sus facturas, generando inquietud y descontento. Los gobiernos, conscientes del impacto político de esta situación, buscan medidas que amortigüen el golpe para sus ciudadanos sin comprometer la estabilidad económica.
Durante 2024, la Unión Europea incrementó significativamente las importaciones de gas natural licuado, GNL, ruso, a pesar de las declaraciones públicas que subrayaban la necesidad de reducir la dependencia energética de Moscú. Según datos publicados por la Agencia Internacional de Energía, AIE, más del 40% del GNL comprado por Europa provenía de empresas rusas, destacando a Novatek como un actor clave en el suministro. A pesar de las sanciones en otros sectores, las importaciones de GNL crecieron un 18% respecto al año anterior, un movimiento que provocó críticas internas y externas sobre la coherencia de las políticas europeas. Los líderes europeos justificaron este aumento argumentando que el GNL ruso es una alternativa más rápida y eficiente para cubrir el déficit dejado por la disminución del gas enviado a través de los gasoductos tradicionales. Este fenómeno también fue influido por el deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia energética. A pesar de los esfuerzos de Washington para posicionarse como proveedor líder de GNL, las limitaciones logísticas junto con precios más altos y contratos inflexibles hicieron que muchas naciones europeas optaran por los cargamentos rusos que eran más baratos y disponibles en el mercado spot. La dependencia quedó aún más expuesta durante la Cumbre Europea de Energía celebrada en septiembre del 2024. Mientras los ministros debatían iniciativas para diversificar el suministro energético, se reveló que el puerto ruso de Yamal había registrado cifras récord de exportaciones hacia Europa durante los meses de verano. Esto no solo subrayó la capacidad de Rusia para adaptarse a las sanciones, sino que también demostró la incapacidad de la Unión Europea para cumplir sus objetivos de independencia energética. Otro factor que reforzó la subordinación fue el papel crucial que desempeñó Rusia en el abastecimiento de amoníaco y otros subproductos del gas natural, esenciales para la producción de fertilizantes. Países como Alemania y los Países Bajos, líderes en la industria agroalimentaria, dependen de estos insumos para sostener sus cadenas de producción. Esta subordinación no se limitó al ámbito económico. En el plano diplomático, las negociaciones para garantizar el tránsito de GNL ruso a través de Ucrania expusieron la influencia de Moscú sobre las decisiones estratégicas europeas. En octubre, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia estaba dispuesta a mantener el suministro a precios competitivos siempre que Europa reconociera sus intereses legítimos en la región. Además, la estrategia rusa incluyó el fortalecimiento de sus lazos con Turquía, que se consolidó como un eje de tránsito clave para el GNL hacia Europa, a través del gasoducto Turk Stream y de nuevas terminales construidas en el Mar Negro. Moscú reforzó su control sobre las rutas de suministro. Esto obligó a la Unión Europea a redoblar esfuerzos diplomáticos con Ankara, evidenciando una vez más cómo Rusia moldeaba las dinámicas energéticas del continente. En pleno cierre del 2024, Europa sigue siendo un continente atrapado entre sus aspiraciones políticas y las realidades energéticas. A pesar de los discursos que claman por independencia energética, los hechos demuestran que Rusia mantiene un rol central como proveedor de gas natural y sus derivados. Este escenario no es una anomalía temporal, sino el reflejo de una relación estructural donde los intereses comerciales y geopolíticos prevalecen sobre los ideales de autonomía. Las tensiones internas dentro de la Unión Europea agravan esta situación, mientras algunos Estados miembros buscan mantener una postura dura frente a Moscú, otros prefieren una estrategia pragmática que garantice el acceso a recursos clave. Estas divisiones dificultan la implementación de una política energética coherente, lo que deja a Bruselas en una posición frágil con escaso margen de maniobra frente a las jugadas estratégicas del Kremlin. Las cifras no mienten. El gas ruso sigue fluyendo hacia Europa, tanto en forma de gas natural licuado como a través de complejas rutas de tránsito. Este suministro no solo mantiene
encendidas las calefacciones durante los crudos inviernos europeos, sino que también respalda industrias clave como la petroquímica y la agroalimentaria. Los intentos por diversificar el suministro, aunque notables, han sido insuficientes para romper esta dependencia. En el frente diplomático, Rusia se muestra inamovible, con una política energética que combina pragmatismo y presión. El Kremlin ha sabido utilizar el gas como herramienta para defender sus intereses en la región. A pesar de las sanciones y las declaraciones antisonantes, Europa continúa negociando con Moscú, demostrando que la política energética no puede separarse de la realidad económica y geopolítica. Mientras tanto, la búsqueda de fuentes alternativas como el hidrógeno verde o la energía eólica enfrenta serios desafíos. La baja velocidad del viento durante el verano y las limitaciones tecnológicas han demostrado que las energías renovables aún no están listas para asumir el rol protagónico que Europa le asigna en su discurso. Esto refuerza la necesidad de mantener el gas como un componente esencial de la matriz energética, al menos en el corto plazo. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos, que debería ser un pilar para la diversificación, enfrenta obstáculos propios. Los altos costos del gas natural licuado estadounidense, junto con sus condiciones contractuales menos flexibles, hacen que Europa vuelva a mirar hacia Rusia para cubrir sus necesidades inmediatas. Esto pone de relieve las tensiones transatlánticas en un tema tan crítico como el energético. La sociedad europea, por su parte, vive este panorama con creciente inquietud. Las facturas energéticas siguen siendo elevadas y los gobiernos enfrentan presiones para garantizar tanto el suministro como la estabilidad económica. En este contexto, Moscú emerge no como un enemigo directo, sino como un proveedor indispensable que Europa, a pesar de todo, no puede ignorar. En conclusión, la dependencia de Europa del gas ruso no es solo una cuestión de mercado, sino un síntoma de una relación compleja y profundamente interconectada. Mientras no se logre una transformación radical en la infraestructura energética y la política exterior europea, la influencia de Moscú seguirá siendo una constante. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo.
uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.